Shalom. Primero que nada voy a empezar esta lección dando toda alabanza, gloria, honor, poder y dominio a Yahweh, Bahashem Be'ahushai, Bahashem Rahakwedash. Doble honores a los ancianos y apóstoles de GMS Gran Piedra de Molino, los hombres que nos enseñaron la 100% verdad de las Escrituras. Shalom a la elección esparcida en los 4 puntos del planeta, oyendo, levantándose y guerreando por Yahweh Bahashem Be'ahushai en sinceridad y humildad hasta el día de la muerte o la llegada definitiva de nuestro Salvador a la tierra. Tabodá Yahweh Bahashem Be'ahushai por permitir una vez más poder realizar una lección de edificación. En esta oportunidad me topé con esta imagen que hace referencia a una cita de George Orwell, quien ha tomado protagonismo en estos últimos años por la realidad distópica de la cual escribió en su libro 1984, ¿ok? El Gran Hermano y esas cosas, ¿verdad? El control de masas. Y dice, sabemos que nadie jamás toma el poder con la intención de renunciar a él. Y eso básicamente es algo que, si lo meditas, te da, primero que nada, una visión de Sawedom, ¿ya? Y investigando un poco más sobre ese comportamiento que hay, porque es algo que vemos en mucha gente, sobre todo en aquellas que poseen un ego desmedido, ¿verdad? Viendo ese tema neurológico y psicológico, llegué hasta el punto ya donde hay un síndrome sobre eso, que es el síndrome de Hubris, ¿ok? Y así es como coloqué el título en esta nota y unas cuantas escrituras más para poder describir básicamente el orgullo que tiene esa Wedom, ese ego que no le permite poder querer poder soltar el poder que ni siquiera él lo tomó, pero él se atribuyó esa posesión, sino más bien se la dio Yahweh Bahashem Be'ahushai, ¿ok? Y voy a empezar con esta escritura, es Daniel capítulo 4 versículo 17. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Y es así como el Señor constituyó al más bajo de los hombres para que pudiera estar en poder, siendo la cabeza, siendo la imagen y el ejemplo de toda la tierra habitada, de todo el Aikomeni, en los últimos tiempos. Bien, y asimismo, en tiempos pasados también sucedió, el Señor les otorgó cierta cantidad de poder, ¿ok? A esta raza de gente, para que pudiera la historia tener ciertos vuelcos, pero todos ellos propios y pensados de Yahweh Bahashem Be'ahushai, no del mismo gringo, no del mismo diablo. ¿Ok? Hoy en día él tiene una postura de ¿cómo se llama? Una postura muy soberbia, vamos a ponerlo así. Ezequiel 28:3. He aquí que tú eres más sabio que Daniel. No hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Y eso es refiriéndose a, como menciona acá, al rey de Tiro, al príncipe de Tiro, ¿ok? Que hace referencia igualmente a Sawedom, el autoproclamado hombre blanco, el Adabuán. Y acá menciona que es más sabio que Daniel. ¿Por qué? Porque ¿quién le otorgó esa sabiduría? ¿Quién lo hizo salir de ese estado bajo para poder subir, a la cabeza de las naciones? Yahweh Bahashem Be'ahushai. Sin embargo,
Él no toma en cuenta nada de eso, porque el Señor lo programó con algo que ciega totalmente. Y ese algo es el ego. ¿Ok? Déjeme ir acá a la primera escritura que separé, que es Esther, libro de Esther, capítulo 3, versículo 1. Después, después de estos sucesos, el rey Asuero quiso honrar de un modo especial a Amán. Amán, hijo de Amadata el Agagita. Lo subió de categoría, y Agag sabemos que es el hombre al que Samuel despedazó, que cortó en pedazos, ¿ok? Y era líder de nuestros enemigos, Agag. Entonces acá estamos viendo a alguien de esa línea, de esa raza. Dice, lo subió de categoría y le dio el primer lugar entre todos los ministros de su corte, ordenando que todos los integrantes de la Guardia Real que vigilaban la puerta del palacio se arrodillaran a su paso. Mardoqueo, sin embargo, se negó a hacerlo. Sus compañeros entonces le dijeron, ¿por qué no quieres cumplir la orden del rey? Y como día a día ellos le repetían lo mismo y él continuaba sin hacerles caso, se lo dijeron a Amán. Este quiso ver personalmente si Mardoqueo persistía en su negativa, pues había oído decir que era judío, un israelita. Y cuando vio que efectivamente Mardoqueo se negaba a arrodillarse ante él, se enojó muchísimo. No le pareció, empero, conveniente vengarse solo de Mardoqueo, pues como ya sabía que era judío, creyó que era mejor aniquilar junto con él a todos los judíos que había en el imperio de Asuero, de Artajerjes. ¿Ok? ¿Y qué pasa? Este Amán no solamente conspiró en su maldad contra un hombre, sino contra toda la raza. ¿Ok? Básicamente se le subió todo a la cabeza y quería tener el respeto a su manera, a la manera tal cual como Esaú se maneja, violenta, ¿ok? De violencia. Y para eso tengo también acá el artículo, el síndrome de Ubris. Lo saqué de acá de esta, de esta página, ¿ok? Y te menciona por acá, este es un fenómeno que no afecta solo a los poderosos, está muy extendido en el mundo de la empresa y hace que quienes lo padecen pierdan el contacto con la realidad tras alcanzar un puesto de responsabilidad, que es algo que le pasó a Amán. Y es algo que aunque no tengan un puesto de responsabilidad, igualmente lo ejecutan. Mucha de nuestra gente está camino ahí también. Y eso en especial, reitero, lo vemos en Esaú-Edom, porque hoy en día entendemos por profecía bíblica que él no va a querer soltar el reino, sabiendo que le queda poco tiempo, sabiendo que Yahushua viene, y no va a querer soltarlo, no va a querer, ¿cómo se dice? Dar su brazo a torcer, ¿ya? Y asimismo también entendemos de que hay eh, posturas que tiene Saúl que ni siquiera son de un gran poder, pero que sin embargo tratan de hacerlo aparentar así. Te dice, nadie está a salvo. Más rápido aún se sienten los síntomas cuando el ascenso de la cima ocurre en poco tiempo. Ya se deben dar ideas de cuáles ejemplos son. ¿Quién no ha escuchado frases tales como a este se le subieron los humos, se emborrachó con el poder, subió muy rápido y se cree una maravilla, antes era sencillo, ahora es petulante, etcétera? El síndrome Ubris
es un trastorno que se caracteriza por generar un ego desmedido, un enfoque personal exagerado, aparición de excentricidades y desprecio hacia las opiniones de los demás. Acá te da unos síntomas que destacan. Un enfoque personal exagerado al comentar asuntos corrientes, confianza exagerada en sí mismo, imprudencia e impulsividad, sentimiento de superioridad sobre los demás, desmedida preocupación por la imagen, lujos y excentricidad. ¿Y que ese no es el mundo en el que vivimos? El rival debe ser vencido a cualquier precio. Y esa es la historia de Amán. ¿Ok? Pero ¿qué pasó? Yahweh Shin Yahushai tornó todas las cosas en contra del impío, en contra de aquel que tiene un ego desmedido, para que pueda ser revelado. Y el ejemplo de Amán es el ejemplo de todos los enemigos nuestros en su debido tiempo, en su debida etapa, era y hoy no va a ser la excepción. Te dice, la pérdida del mando o de la popularidad termina en la desolación, la rabia y el rencor, desprecio por los consejos de quienes los rodean, alejamiento progresivo de la realidad. Y eso es, ¿quién más? Esa Edom, Está jodidamente alejado de la realidad, que cree que va a poder vencer a Yahweh Hashem Yahushai cuando venga en esta tercera guerra mundial. Pero algo en donde quiero dar mucho énfasis es en esta línea. El rival debe ser vencido a cualquier precio, ¿ya? Y ese a cualquier precio, pues estamos viendo cómo Esaú Edom lo que está haciendo es ir de frente, tratando de forzar profecías, pero al querer forzar profecía, lo único que hace es confirmar las reales profecías, ¿ya? Porque entendemos de que va a haber gente que sí le va a creer a lo que él diga, ¿ok? Aduciendo de que él es el más indicado para llevar el mundo, de que él debe de permanecer, pero hay muchas otras de que no, hay mucha otra gente que no, y esa otra gente que no va a ser engañada, va a ser una minoría inclusive, ¿ok? Que viene a ser la elección y ese remanente. El síndrome de Ubris. Ahora vamos a ir acá a Isaías 49 y 24 a 26. ¿Será quitado el botín al valiente? ¿Será rescatado el cautivo de un tirano? Pero así dice Yahweh Hashem Yahushai, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente. ¿Quiénes son los que estamos cautivos hoy en día? Nosotros los israelitas, estamos cautivos, ¿ya? Dice, y el botín será arrebatado al tirano, y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Yahweh Hashem Yahushai nos va a rescatar, y no solo eso, sino que le va a quitar poder a nuestros enemigos, en especial Esaú Edom, que es la cabeza de nuestros enemigos, ¿ya? Y le va a colocar esas maldiciones que en este momento todavía estamos sobrellevando, ¿ya? ¿Por qué? Porque Él nos va a defender, es el Señor el que nos va a salvar, no nos va a salvar mano humana, no nos va a salvar el hombre, ni mucho menos israelitas revolucionarios, nos va a salvar su Hijo, Yahushua, porque esa es su reputación y es el propósito por el cual el Señor existe, porque es el Salvador. ¿Ok? Dice, y a los que te despojaron haré comer sus propias carnes, y con su sangre serán embriagados como con vino, y conocerá todo hombre que yo, Yahweh Hashem Yahushai, soy Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Entonces, todo aquello que nos hicieron, pues se le va a ser devuelto a esta gente, ¿ya? Porque cada vez más van a volverse más tiranos. Lo que van a querer hacer es querer acabarnos, querer vencernos a cualquier precio. Pero precisamente no a nosotros, sino a Yahweh Hashem Yahushai. Van a querer vencerlo a cualquier precio. Pero esa es una programación que tiene naturalmente
eh, está bajo el guión del Señor, porque el Señor los destinó a pelear en los últimos tiempos con toda ira posible. Vamos a ir acá ahora a esta versión. Salmos 36, 1 a versículo 5. Solo el pecado habla el impío en el fondo de su corazón. Ningún temor de Dios ante sus ojos, y así es como se mueven. Nunca temen al Señor, ¿me? Todo lo que hacen lo hacen de manera impía. Se mira con tan buen concepto que se niega a admitir su culpa, y así los ves. Los ves como los más poderosos, los ves como los más adinerados, lujosos, como los más respetados a nivel global, ¿ya? Y cada cosa que hacen siempre tratan de justificarla, porque así es el pecador, justifica lo que le agrada, justifica lo que él hace, aunque esté mal. El punto es que da una apariencia mediante su poder mediático de que ellos son los buenos y que aquel que les dice algo contrario son los malos, como lo que ocurre en este tiempo con las gorras chicas, con las ratas, ¿ya? Ha llegado un punto en donde todo el mundo es anti-SEM. ¿Por qué? Porque ellos lo dicen, nada más. Porque hay gente que averigua sobre ellos y llegan a la verdad, ¿ok? Porque está destinado esta gente a que si iban a ser reveladas, iban a ser puestos al desnudo, man. Iban a ser levantadas sus faldas. Sin embargo, se niegan a admitir su culpa. Dicen, no, ¿tú por qué me investigas? ¿Tú por qué dices eso? ¿Ah? Yo puedo matar, ¿a ti qué te importa? Etcétera. Versículo 4. Sus palabras son fraude y maldad. Renunció a ser sensato, a obrar el bien. Hasta en su lecho rumia sus maldades. Se obstina en el camino que no es bueno, no renuncia al mal. Y al no renunciar al mal, pues mucho menos va a querer renunciar al poder. Porque el poder lo llevó, ¿ok? A, a, a tener ese deseo de querer y poseer más, como lo menciona el libro de Habacuc capítulo 2, versículo 5, que nunca se iba a saciar, era como el Seol, como la muerte, nunca insaciable, ¿verdad? Y es así como él se mueve, se maneja. Hablamos de que tiene el ego desmedido, y otra escritura para eso. Déjenme recordar. Segunda de Tesalonicenses 2 y 4. El rebelde que se pone por encima de todo lo que es considerado divino y sagrado. Toda la creación se rige por Yahweh Shin Yahushai, pero hay una gente, ¿ok? Específica, porque acá está hablando del impío, está hablando de Sahuedón, el hombre de anarquía, ¿ok? ¿Ya? Hay una gente específica que el Señor los programó con la realidad alterada para que piensen que pueden considerarse de esa manera, ¿ya? Y esa es la energía que han expandido y contagiado a mucha gente a través de sus filosofías, ¿ya? Dice que incluso pondrá su trono en el templo de Dios para mostrar que Él es Dios, es decir, creyéndose como Dios, ¿ya? Y es en esa condición en la que en su mente se encuentra, por la cual no va a querer renunciar al poder y mucho menos va a querer mostrarse menos, ¿ok? Que los que en este momento estamos en la cola, que somos nosotros los israelitas, llamados morenos, indios y latinos en su mayoría. Apocalipsis 12 y 12. Por eso alégrense los cielos y ustedes que habitan en ellos, pero hay de la tierra y del mar, porque el diablo ha bajado donde ustedes y grande es su furor al saber que le queda poco tiempo. ¿Ya? Grande es su furor, grande es su ira,
Está sumamente molesto, por eso es lo que repite, el rival debe ser vencido a cualquier precio. ¿Y cuál va a ser ese precio? El precio va a ser llevarse a toda la gente posible, aunque él muera, aunque él esté en esclavitud. ¿Cómo se las va a querer llevar, man? Mediante el microchip, ¿ok? Mediante la marca de la bestia. No le importa a ese diablo autodinamitarse con tal de jalar la mayor gente posible para no soltar el poder. Y si lo suelta, pues va a ser un mal perdedor. ¿Ah? Y esto es profético, eso tiene que pasar. Pero ahora entendemos más de qué gente estamos hablando, de quiénes son los que nunca les agrada perder. ¿Ah? Como se autoproclaman ellos mismos, son el policía del mundo. ¿Y porque hay policías y policías, ¿verdad? Pero mayoría de ellos, ¿cómo es que actúan? Actúan de una manera prepotente, egocéntrica, soberbia. eh, y hay un dicho, un policía nunca le gusta perder, ¿no? Nunca pierden, ellos nunca pierden. Pues bien, es así. Y cuando nunca pierden, porque te van a jalar y te van a hundir en todo lo posible, man. Porque así se mueve. Pero ¿qué pasa? Esto no es lo que va a pasar en el final de los finales. En el final de los finales ocurrirá lo siguiente. Daniel 2:44. Y este es refiriéndose a la última parte del discernimiento del sueño de Nabucodonosor correspondiente a la estatua de Nabucodonosor. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará, porque habla de los reyes, ¿verdad? Hablando de la cabeza de oro, del pecho de plata, de am, los, ¿cómo se llama? De bronce, los muslos de bronce, ¿verdad? Los pies de barro y hierro, ¿correcto? Comprendiendo al imperio asirio-babilónico, los medo-persas, los griegos, romanos, ¿ok? Y por último, esos pies de barro y hierro, comprendiendo a este tiempo, ¿ok? Y ahora te menciona acá, no será jamás, perdón, del Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Es decir, acá es donde acaba todo. Acabó el tiempo de los imperios, ahora vendrá el imperio eterno. Dice, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. ¿Por qué? Porque el Señor destinó a Yahabushai ser el Rey de Reyes y eterno Salvador de Israel y de toda la creación, puesto que todo fue creado por él y para él. Hablando de Yahabushai, ¿ya? Y es por eso que el imperio de Israel, bien pronto, ¿ok? Una vez que llegue, será eterno, va a ser para siempre, ¿ya? No va a haber ya más gente que reine después. Absolutamente que no. ¿Ok? El Señor no va a otorgar su imperio a alguien más. Y es por eso que esas palabras, como menciona acá, ¿no? Sabemos que nadie jamás toma el poder con la intención de renunciar a él. Naturalmente. Y no han querido renunciar a él. Pero ¿quién hizo que renunciaran a él? Vamos a volver aquí. Eclesiástico 18. Una nación pierde el poder y lo deja en manos de otra debido a la injusticia, la violencia y la riqueza. Y básicamente todos los imperios han dejado el poder, lo han perdido, aunque no quisieron perderlo, aunque se aferraron lo más posible, lo perdieron porque hay una ley eterna. Está la palabra de Yahweh Shin Yahushai que rige sobre todo el universo y es básicamente el Señor dando término a esos imperios. ¿Ok? Y, y hay algo muy importante, dice, otra debido a la injusticia, la violencia y la riqueza, y eso es porque actuaron de manera impía todos estos imperios.
En cambio, el, el imperio de Israel va a ser un reino de paz. Dice Isaías 2:4, hará de árbitro entre las naciones y los pueblos y a los pueblos dará lecciones. Harán arados de sus espadas y sacarán hoces de sus lanzas. Una nación no levantará espada contra otra y no se adiestrarán para la guerra. Pueblo de Jacob, ven, caminemos a la luz de Yahweh Hashem Yahushai. ¿Ok? Entonces, va a haber paz en el reino. En el reino no va a haber caminos incorrectos. ¿Ya? Todo va a ser perfecto en el reino. Ya no va a haber cosas impías que puedan desviar este último reino. ¿Por qué? Porque Yahweh Hashem Yahushai lo ha determinado para que sea eterno. ¿Ya? Y eso es algo muy grande cuando lo reflexionas. Va a ser eterno. ¿Por qué? Porque va a ser regido mediante la ley del mismo Señor. ¿Ya? Todos van a seguir la ley, inclusive las demás otras naciones. Y es por eso que va a ser un reino justo. ¿Ok? Quiero volver acá. ¿Dónde estás, Esther? Esther 16:3. No les basta para ello con tratar de oprimir a nuestros súbditos, sino que, incapaces de contener sus ansias de poder, traman atentados contra sus propios bienhechores, y no solo destierran de entre los hombres la gratitud, sino que, embriagados por los aplausos de los malvados, piensan que van a escapar a la justicia de Yahweh Hashem Bahushai, que todo lo ve y odia la maldad. Entonces, el impío no va a huir con el botín, no va a permanecer en el poder. Es todo esto momentáneo, ¿ok? Y lo que tenemos que hacer es solamente resistir, es aguantar, porque tenemos la verdad, man. Tenemos el entendimiento de las Escrituras, tenemos el Espíritu Santo que nos guía y nos permite discernir en los tiempos proféticos en los cuales estamos, para saber principalmente quién es nuestro poder, quiénes somos nosotros y quién es nuestro enemigo y cómo es que el Señor está revelándolo cada vez más. ¿Ok? Pero básicamente esta lección es para dar unas características más sobre este autoproclamado hombre blanco, ¿verdad? Nuestro enemigo número uno, ¿bien? Porque siempre se maneja de esta forma. El rival debe ser vencido a cualquier precio y ese precio, pues, al tener un ego desmedido, se va a cumplir Apocalipsis 12:12. Va a venir con gran furia, porque sabe que le queda poco tiempo y si él pierde va a querer que todos pierdan. Pero eso no va a ser posible porque Yahweh Hashem Yahushai va a liberar a los súbditos. Va a proteger a su elección. Toda alabanza, gloria, honor, poder y dominio a Yahweh Hashem Yahushai, Hashem Rohakudash. Doble honores a los ancianos y apóstoles de GMS Gran Piedra Molino. Shalom.